Buenas noches, jóvenes, muy buenas noches. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? Muy bien. Vamos a seguir continuando con nuestro avance. Como verán, el primer parcial ya lo hemos dado el día de anteayer. Espero que les haya ido bien. Mañana lo voy a revisar. Para el fin de semana ya se los voy a tener sus notas. Ahorita estoy precisamente habilitando los trabajos prácticos 1 y 2, por favor, para que lo suban hasta mañana a las 10, como tenían que ser para el práctico.
lo van a subir y está habilitado. Lo que tengan, súbanlo. Ya les he dicho que esos prácticos va a valer puntos, obviamente, para todas las personas que están entregando, va a valer puntos. Vamos a premiar a la dedicación, trabajo. No vamos a premiar la flojera, entonces súbanlo. Como verán, el primer examen que yo les había tomado el día de anteayer, creo que he visto algunos exámenes, he estado dando de reojo y evidentemente sí han podido realizar su trabajo, tienen idea por lo menos. Normalmente las personas que han asistido a clase y han estado ahí practicando han podido hacer. Desgraciadamente estaban más perdidos que un chivo en el desierto, no tenían ni idea de lo que tenían que hacer. Yo no entiendo cómo han estudiado, no sé cuál era su perspectiva de entrar al examen sin haber estudiado absolutamente nada. Entonces, eso que sirva a los jóvenes para que puedan en lo posterior estudiar un poquito más, ¿sí? Más allá del examen, yo siempre trato de que mis estudiantes tengan que realizar un análisis de lo que han hecho, de lo que están haciendo básicamente y mejorar. En este caso, lo que se trata es de mejorar. Si hay alguna falencia, si hay algunas situaciones que están haciendo, tienen que mejorar. La idea no es desmoralizar a nadie. Todo se puede aprobar la materia, pero cuando hay un cambio de actitud, ¿no es verdad? Tiene que haber un cambio de actitud. Si no hay un cambio de actitud, desgraciadamente no se va a poder, porque me estoy dando cuenta que hay mucho flojito, demasiado flojito. Y uno de los parámetros que yo estoy poniendo ahora es de que tienen que trabajar, tienen que ponerle dedicación, ¿no? Desgraciadamente es así, no podemos hacer de otra forma. Si yo les hubiera dado el examen para que hagan en la computadora, desgraciadamente sé que hubieran copiado. Y a veces no es muy justo porque yo el anterior semestre lo que agarraba era al primero que hizo lo ponía bien y al segundo que posiblemente el que ha hecho pero hizo copia le ponía 0 y así sucesivamente. Entonces eso no, desde el punto de vista equitativo no es justo también, ¿no? Pero yo les decía no dan copia y precisamente justamente es eso, ¿no? Y un programa aparecían 10, 15 personas con el mismo programa. Ahora, esto para mí el examen es un parámetro de quienes realmente entienden o tienen conocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Otro parámetro para mí es que traigan los prácticos. Si me traigan los prácticos, obviamente pero obviamente prácticos que están haciendo, no copiados. ¿No ves? No es, oye, pasan el práctico y lo entrego también, no. Prácticos que están haciendo. Para que así podamos ver quiénes realmente por lo menos tienen las ganas de aprobar la materia. Y las personas que no tienen ni absolutamente la más mínima remota ganas de aprobar, pues no lo van a hacer. ¿Sí? Una vez más les digo, no es con el ánimo de moralizar a nadie, es con el ánimo de que ustedes mejoren, ¿no? Hasta en el mismo hecho de que las clases, por ejemplo, ayer, el día del examen han ido 100 alumnos, pero a clases asisten, ya sea presencial o virtual, 50. Entonces, 70 alumnos están ausentes. Yo no entiendo cómo piensan pasar 70 alumnos sin entregar trabajo, sin ir a clase. Copiando no van a poder ahora. Entonces, el segundo parcial yo les voy a encargar. ¿Sí? Estudien. Si tienen dudas, pregunten. Ya sé que estamos pasando presencial o virtual, lo mismo, pregunten. A veces yo me canso diciéndoles, ¿entienden alguna duda? Y nadie dice nada.
y uno que otro dice, sí, ninguna duda, dice, ¿no? Pero estoy seguro que otros están agarrando, cuando ya sea virtual o presencial, como les digo, cuando no quieren aprender o no tienen ganas de entender, pues no hacen nada. Si estamos pasando clases virtuales, están viendo la tele o están jugando o haciendo cualquier cosa. Es así, yo lo sé. Y cuando estamos en clases presenciales, enciende su computadora ahí de la aula en la cual están sentados y están navegando, están chateando, están viendo fotos, están entrando a TikTok, están entrando un montón de cosas en la misma computadora. O sea, yo estoy ahí al frente de la pizarra, unos cuantos me están atendiendo, pero muchísimos están viendo redes sociales, están navegando, YouTube, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ya sea como yo digo, presencial o virtual, cuando no quieren aprender o no quieren atender, es imposible, no hay cómo. Entonces yo les voy a rogar, por favor, cambiemos de actitud, mejoremos, estudiemos, hasta un texto ahí tienen para poder guiarse, ¿no? Estoy seguro que muchos ni lo han visto, ni lo han abierto su texto, y peor, ni lo han pasado ni siquiera la línea de código. No preguntan, no dicen por qué está haciendo eso, nada, absolutamente nada. La pregunta del examen estaba basado en el texto, básicamente en el texto, ¿no? Y si nos damos cuenta, esto era lo que les había preguntado en el examen. Ahí, el práctico de Edwise era este. Lo único que hice fue agarrar y cambiar aquí dirección. ¿Se está viendo, jóvenes? ¿Se está viendo o no? Sí, ingeniero. Sí, lo cambié dirección, edad seguía lo mismo, sexo seguía lo mismo, y aquí agarré y le cambié estado civil. Esto agarré y cambié título o nivel educativo, bachiller, licenciatura. O sea, miren, lo mismo era, exactamente lo mismo. Si hicieron el práctico, es evidente que podían haberlo hecho. ¿Qué les he pedido? Sencillito, la clase y el método insertar. Entonces, lo único que tenían que hacer era el diseño de la clase y el método insertar. Inclusive yo les había dicho cómo tenían que hacerlo. Entonces, por favor, ahorita vamos a ver un esquema rapidito antes de avanzar que tenían que haber hecho el diseño de esta clasecita desde el punto de vista del diseñador. Para acá, yo podría decir, como les había dicho, esto era la posición del vector, era para 100 elementos. Entonces, esto era la posición. No hay problema. Nombre de tipo string. Dirección de tipo string. Esto sí podía utilizar a nivel de bits. Creo que no era ni siquiera 1.99 bits. Ponerle 7 bits. No sé cuántos bits habrán puesto. Sexo, 1 bit. Si no me equivoco, ¿qué más había ahí? Era número de hijos, creo. Número de hijos era de 1 hasta 10 hijos, creo que era. Si no me equivoco, podían ponerle 4 bits o 3 bits, perdón. 1, 2, 4, 8, sí, 4 bits y etcétera. Aquí eran 4 opciones. Podía haberlo hecho yo con 2 bits. Entonces, lo que tenían que hacer era así. Class persona. Esto es el vector. Para esto necesitaba un vector de string. Podía ser, entonces, decir string nombre. N, así. De tipo string. Podía haberlo hecho también con un string si quería.
dirección. Y esto ya necesitaba un vector de bits. 7 bits, 8 bits, 12 bits, 14 bits. Digamos 14 bits. Entonces tenía que poner aquí vector, bit genérico, datos. O datos de persona. Listo. Listo. Eso era todo lo que tenían que hacer. ¿No? Además de eso, tenían que poner int cantidad. Con eso estaba suficiente. La cantidad era para la posición. Aquí almacenaba nombre, aquí almacenaba dirección y aquí podía almacenar ¿cuánto? Los demás, edad, sexo, número de hijos, nivel educativo, etcétera, lo que haya habido. ¿Cuántos bits necesitaba? X, digamos 12 bits. Entonces, eso era. ¿Me entienden, no? Ahora el método insertar, les había dicho que tenía que ser public void insertar. ¿Qué tenía que entrar? Obviamente el número era más, no había que entrar. ¿Qué tenía que entrar? Nombre, dirección. ¿Qué más tenía que entrar? Tenía que entrar edad. ¿Qué tenía que entrar? Sexo, tipo char, número de hijos, etc. ¿Qué tenían que hacer aquí abajo? ¿Qué tenían que hacer? ¿Se está viendo, no? ¿Se está viendo o no? Hola, ¿se está viendo? Sí, señora. ¿Qué tenían que hacer aquí? Ya habíamos dicho, una máscara que empiece en cuánto hemos dicho, en 0. ¿De acuerdo? Lo primero que teníamos que hacer, esto no teníamos que concatenar por el vector bit porque es string, nombre tampoco, dirección, perdón, pero sí edad. Entonces, lo que habíamos hecho era, primerito, hacíamos edad, ¿no ven? Máscara es igual a edad. Ya teníamos edad. ¿Cuántos bits necesitamos? Necesitamos para la edad 7 bits. Luego teníamos que concatenar, ¿qué cosa más? Sexo. ¿Cuántos bits? Un bit. O sea que 7 bits era para edad, el octavo bit era para sexo. Entonces, ¿qué hacíamos? Máscara es igual. Antesito teníamos que hacer sexo, convertirlo a ya sea 0 o 1. Si sexo, a ver, aquí vamos a borrarlo esto. Ahí lo tengo. Aquí. Aquí. Ahí. Aquí sigo, aquí. Teníamos que haber hecho esto, ¿no? Decir, si sexo, si sexo es igual a masculino, entonces la variable podía ponerle int y es igual a 1. Else y igual a 0, ¿no? Int y, ¿no? Y listo. Ni siquiera ya podíamos hacer esto. ¿Para qué más? Entonces asumíamos que era un sexo femenino. Si era masculino, lo ponemos en 1. Y automáticamente agarramos y decía y es igual a y, desplazaba cuántas a la derecha, cuántas. Si esto era los primeros 7 para edad, ¿cuánto tenía que desplazar? 7 posiciones. El octavo bit era para el sexo, ya sea 0 o 1. Y automáticamente hacía máscara, un and o un or, y. Listo. Ya estaba concatenado, ¿qué cosa? El sexo.
Luego, ¿qué más tenía que poner? Número de hijos. Era de 1 al 10, con 3 bits podía yo representar. Como número de hijos entero, entonces sencillamente hacía número de hijos es igual número de hijos desplazada a la derecha, ¿cuánto? Si aquí tengo 7 y para sexo utilizo 1, ¿cuánto? 8. Entonces, 8 bits. Ya está desplazado y hacía máscara es igual a máscara por número de hijos. Listo. Ya tengo edad, tengo sexo, tengo número de hijos. Eso. Entonces, ¿qué estaba formando en un paquetito de 32 bits? En un paquetito de 32 bits estaba formando todos esos datos, ¿no? Los primeros 7 eran para edad. El siguiente elemento era sexo. Los otros 3 primeros después eran número de hijos. Y así, pedacito a pedacito, estaba formando para que después de hacer varias cositas, yo diga, aquí mi vector se llamaba vector, dice vector persona. Y es vector n de string, dirección de string y dp de persona. Cualquier variable que le hubieran puesto. Entonces, ¿qué hubieran dicho? Hubieran dicho agarrar, aquí hubieran dicho, aquí continuamos, hubieran dicho cantidad o din más, y hubiera puesto nombre en la posición din, en la posición 1, 2, es igual, hubiera puesto a nombre. Ya metía en el string. El vector de dirección en la posición din, que hubiera puesto dirección. Y el vector datos personales punto, como es un vector bigenérico, hubiera tenido que poner, ¿qué cosa? Insertar. ¿Qué valor? El valor de la máscara, que ya tiene todos los valorcitos. Máscara. ¿En qué valor? En la posición din más 1. Eso es lo que tenían que hacer. Entonces, por un lado, tenían que hacer el diseño de esta clasecita con estas variables, que podríamos utilizar cualquier variable, un solo vector de string, dos vectores de string, el vector bit genérico, que me permite almacenar a nivel de bits los demás elementos, y una cantidad que es para la, en este caso, para la dimensión. No era cantidad, sino era dimensión, ¿no? En dimensión, o cantidad, como quieran llamarlo. Y luego el método de insertar, que entraban todos los parámetros. Yo agarraba, concatenaba en un entero, en la máscara, todos los elementos, y eso lo metía después, tanto el vector de nombres, el vector de dirección y todos los elementos en el vector bit. Eso era lo que tenían que hacer, obviamente más ordenadito. Les estoy dando la idea. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ingeniero, tengo una pregunta. Dígame. El nivel de VIX, digamos, hay distintas maneras para realizar ese tipo de examen. Sí. Algunos usamos, digamos, un poco más de VIX. Claro, podrían ser pues, más bien, pues no estoy haciendo una suposición. ¿Cuántos habrán ya. usado? No sé yo, pero Ya está bien. Pero Entonces, la idea era esa, ¿no ve? ya. Podían ser 12 bits, algunos 16 bits, no sé cómo lo habrán tomado. Pero la Ya. idea, este procedimiento no podía variar. Este método insertar era la única forma, ¿no ve? ¿Cómo Sí. tenía que hacerlo? En la máscara. ¿Podían utilizar dos vectores de bits, bit genérico? Podían utilizar. ¿Qué pasa? Yo les digo aquí, ¿qué pasa si yo tengo muchos valores, y en total a nivel de bits me resulta que tengo 36 bits? No voy a poder utilizar un solo vector de bits. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Digo, pues, a ver,
estos dos, yo, digamos, edad y número de hijos y qué sé yo, utilizan 12 bits o 15 bits. Y estos demás utilizan ¿cuántos bits? Digamos que utilizan 17 bits. Sumado 32, digamos, 33. No daría un solo vector. Entonces, yo no voy a hacerlo estos 32 o 33 bits en un vector, no me va a dar. Entonces, ¿cómo yo haría mi clase? Class, digo, vector bits, vector, digamos, persona, vector, bit genérico, datos de persona 1 le puedo llamar. Le puedo llamar así, porque entiendan algo, ¿no? Digo, vector genérico de P1. Para esto, 15 bits. Entonces me va a funcionar ahí con 15 bits. Y para esto yo le voy a llamar otro dato. Vector genérico dato de persona 2. O sea que aquí manejaría ¿cuántos bits? 15. Y aquí ¿cuántos bits voy a manejar? 17, 18. Me va a funcionar. Entonces podemos utilizar no solo un vector de bit, podemos utilizar 2, 3, lo que sea necesario. Siempre y cuando el total de bits que yo necesito sea mayor a 32. Si yo necesitaría 25 bits, un solo vector de bits. ¿Para qué voy a hacer con 2? Pero si yo necesito 33, 34, 35, 40 bits para todos los datos, no me va a alcanzar un solo vector. Entonces yo lo particiono en 2, en 3 pedazos. ¿Me entienden, no es cierto? ¿Se entiende? Hola, hola, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, esa era la forma. ¿Hay varias formas de que han podido implementar? Sí. Voy a hacer valer si han hecho una lógica adecuada, sí. Pero si no tienen ni idea del vector bit, cómo tenían que hacer, cómo tenían que insertar, es de gana, ¿no es cierto? Quiere decir que han ido directamente a querer copiar y hacerse pasar con su compañero, algo hecho y poner su nombre. Eso no está bien. Entonces yo estoy revisando, voy a revisar la clase, cómo lo han hecho, si tienen criterios, si hay algo de posibilidad de poder, digamos, implementar con ese tipo de estructura, se va a evaluar todo eso. Pero si no han puesto más que su nombre, porque estaban más perdidos, algunos yo lo veía que no entendían ni que se les estaba pidiendo, porque más que seguro que ni a clase vienen, ni a clase va, ni siquiera tienen el no, absolutamente nada. Estamos mal, ¿no ven? Entonces, si usted lo ha hecho con 15 bits y eran 12, 18 bits, vale, digamos, ¿no? Hay que ver, pero qué cosas han tomado en cuenta, pero vale. Pero si han agarrado y directamente lo han puesto a entero como si fuera sin utilizar bits, quiere decir que absolutamente nada. Esta pregunta era necesariamente para bitwise, clarísimo. Ahora, la pregunta número 2 también estaba en el práctico y era exactamente esta pregunta. Era esta pregunta. Esta pregunta era. ¿No es cierto? Y estaba y les había dicho yo, hagan el práctico, puedo preguntar esta matriz o el otro. Entonces tenían que haberlo hecho y los que lo han hecho obviamente tenían la posibilidad de sacar otros 50. ¿Qué tenían que hacer? Decir class sparse. ¿Qué tenía? Una matriz sparse solamente utilizamos dos vectores, un vector fila columna y un vector de datos. Entonces, vector fila columna ya sabemos. Int vector fila columna, eso era. Nada más. Y el vector de datos, como este era el numerador, denominador, podían utilizar dos esquemas. Dos esquemas. Podían utilizar un vector así.
que tenga ese elemento con 2 elementos, ¿no? O sea, una fracción, una clase fracción, numerador, denominador, numerador, denominador, numerador, denominador. ¿Y quién estaba el signo? ¿Dónde? En el numerador, ¿no ve? Sabemos eso. O podían representar de esta forma también. Obviamente esto era fracción, ¿no ve? O podían plantearlo de la siguiente manera, un vector así. Numerador, denominador. Numerador, denominador. Numerador, denominador. O sea que esto era una fracción, 2 fracciones, 3. Aquí era más fácil todavía. Necesitaban solamente entero, un vector entero. Podían hacer int vector de datos, ¿no? Si este era de tamaño de 10, este tenía que ser de qué tamaño? De 20, porque son 2 datos. Numerador, denominador, numerador, denominador, ¿no? Además, ¿qué tenían que ser? Int número de filas, int número de columnas. ¿Qué más necesitamos? A ver, ¿qué más necesitamos? En una matriz de Parse. Jóvenes, ¿qué más? Nadie. Elemento predominante. Muy bien, int EP. Y además, int dimensión. Eso es la matriz de Sparse. Eso tenían que hacer. ¿Y eso dónde está? En el texto. Aquí mismo está en el texto escrito todavía. Aquí está, miren. Ahí está. Número de fila, número de columna. Ahí está. Todo está ahí. Pero desgraciadamente, como ni lo han visto, ni lo ven, como les digo, cómo se transforma fila, columna a un elemento. Ya hemos dicho, aquí está la fórmula. Fila menos 1 por número de columna más columna. Y hemos hecho ejercicio. Eso mismo está aquí, todo está aquí. ¿Okay? ¿No es cierto? Aquí están. Fila, número de fila, columna, es fila menos 1 por número de columna más columna. Y lo he hecho funcionar. Entonces, esto era lo que tenían que hacer. Esto. Ahora, si utilizaba una fracción, esto tenían que agarrar, eliminar eso y decirme, en vez de eso, decir fracción vector de datos. Vector de datos, ¿y de qué tipo era? De tipo fracción. Y la clase fracción, ¿qué tenían que hacer? Estito. Si necesitaban otra clase, les dije, ahí sí lo pueden poner. Clase fracción. ¿Qué tiene la fracción? Int numerador, int denominador. Nada más. Entonces, eso era lo que tenían que hacer. Diseño de eso. Ambos funcionan. Pero ahora, ¿cómo hubieran hecho si hubieran trabajado de una u otra forma en el método insertar? Entonces, public void insertar. ¿Qué entraba, les he dicho? Entraba el número de la fila, la columna, signo, numerador, denominador. Más fácil todavía. Esto es la fracción. Lo primero que tenían que hacer es int fila, es fila menos 1 por número de columna más columna. Ya tenía eso. Después utilizar el método buscar todo lo que estaba. Esto tenían que repetir. Esto tenían que repetir. ¿No ven? Esto tenía que ser buscar, posición, puede ser que meta el elemento predominante, puede ser que esté actualizando, puede ser que esté eliminando, eso. Pero el tratamiento de esto era sencillamente
en vez de poner un entero, tenía que poner una fracción, esta fracción. ¿No es cierto? Entonces, era bastante sencillo lo que tenían que hacer. Ahora, si hubieran utilizado esta representación, numerador, denominador, así como esta, hubieran puesto signo, numerador aquí y denominador al ladito. Signo, numerador aquí, denominador al ladito. O sea, bastante sencillo. Eso era el examen. Estaba en el práctico, estaba en el práctico. Tenían el código, tenían el código. La idea tenían que haberla hecho, la idea. No es que yo le voy a poner mal porque no han puesto punto y coma o porque... Era básicamente hacer modelado y el método. Nada más. ¿No ves? Pero vuelvo a repetir. Estamos flojeando. Y desgraciadamente con flojera jóvenes no vamos a llegar a ningún lado. Así que cambie de actitud. ¿Alguna duda, consulta acerca del examen del primer parcial? ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Se entiende lo que se estaba pidiendo, no es? Eso se estaba pidiendo. ¿Ninguna consulta, duda? Bueno, vamos a continuar entonces nuestro avance con otro capítulo que es el capítulo 6 de TDA Lista. Básicamente, estamos hablando ahora de una estructura de datos de tipo dinámico. ¿Qué es una lista? Clarísimo. Es una colección. ¿Qué es una colección? Es básicamente un conjunto de elementos, ¿no es cierto? Que dice que son homogéneos. Que cuando son homogéneos, ¿qué significa? Del mismo tipo. Si yo digo una lista de enteros, en la lista solo puede guardar entero. Si yo digo una lista de string, en la lista solo puedo guardar string. Si yo digo una lista de un objeto determinado, solo ese tipo de objetos puedo guardar. ¿De acuerdo? Con una relación lineal. ¿Por qué lineal? Porque es como un vector, es así una lista. Esta es la forma de representar. Gráficamente la podemos representar así, lineal. Esto es una estructura lineal, ¿no? Porque un elemento apunta al otro elemento y así consecutivamente, lineal. Entonces es una estructura homogénea del dato del mismo tipo, lineal, que tienen relación entre ellos. Pueden estar ordenados respecto a algún valor. Puede ser que tengan un criterio de orden, ya sea ascendente, o sea, de menor a mayor, ascendente, o si quiero yo, puede ser descendente, de más grande a más pequeño. Depende de lo que uno quiera hacer. Además, otro de los elementos fundamentales de una lista es que los datos deben ser únicos. Algo fundamental en una lista. Puede tener orden ascendente, descendente, pero los datos deben ser únicos, del mismo tipo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿existen excepciones donde puede haber datos repetidos? Sí, pero eso ya se puede utilizar cuando es una estructura, ya sea como una pila, con una cola, donde el que marca a la estructura es el comportamiento, no la estructura en sí. ¿De acuerdo? Una lista para almacenar datos, sí o sí debe tener datos únicos. Datos únicos. Entonces, esa es una lista.
acuerdo? ¿Cuándo se utilizan las listas? Cuando no sabemos cuántos elementos se van a manipular, cuando no sabemos cuántos elementos vamos a manipular. Entonces, ahí se utilizan las listas. Si yo sé cuántos elementos voy a manipular, yo pues prefiero utilizar un vector porque es más fácil. Pero si yo no lo sé, tengo que utilizar una lista. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la particularidad de utilizar una estructura de datos estática o dinámica. Ya hemos avanzado. ¿Cómo se representan las listas? Semánticamente se representan así, donde L es básicamente la referencia a la cabeza de la lista, es decir, a la estructura de la lista, que está entre, esto es como fueran paréntesis, pero son mayor y menor, donde A1, A2, A3 y AN son los elementos de la lista, que son del mismo tipo y ordenados bajo algún criterio. ¿De acuerdo? Además de que deben ser únicos. Eso es una lista. Entonces, ¿cómo se representa semánticamente la lista? Una variable, ya sea A, L, y elemento 1, elemento 2, elemento 3, hasta elemento n. Esa es la estructura de una lista. Básicamente, una lista enlazada dice que se puede determinar para que mejore nuestra representación respecto a un array. ¿Por qué? Porque básicamente una lista, al ser dinámica, las inserciones y las eliminaciones va a ser mucho más eficiente que un vector. Ya vamos a ver por qué después. ¿De acuerdo? Al ser una estructura de datos dinámica, la asignación de memoria se hace en tiempo de ejecución y no en tiempo de compilación. La asignación de memoria básicamente no es contigua. Cuando yo declaro un vector de tipo array, normalmente la memoria es esta. Y si yo declaro un vector, todos estos registros están de forma contigua. Los registros de la memoria así están. Entonces, todo esto me está reservando para ese vector contigua. Entonces yo puedo acceder a un elemento del registro y yo sé que el siguiente es el elemento siguiente al vector y el siguiente así, contigua. Una asignación en tiempo de compilación. En cambio, cuando es asignación en tiempo de ejecución, como es en ejecución, no hay contigüedad. Entonces el sistema operativo me puede reservar una memoria, un espacio de memoria aquí en la memoria, después aquí, después aquí, después aquí, después aquí. Entonces, este hace referencia a esta, este hace referencia a esta, este hace referencia a esta, y este hace referencia a esta. Así. ¿No? Es aleatoria la asignación de memoria. ¿No? Esa es la diferencia entre un array y una lista. Que en el vector la asignación es contigua, todos los registros están uno al lado del otro. En cambio, en la lista no, los registros que son asignados están dispersos por todos lados de la lista. Esa es básicamente el esquema de cómo funciona una lista. ¿Cómo se la representa gráficamente? Así, ya estamos diciendo, ¿no? Tenemos una cajita que se llama nodo. Esa cajita tiene dos elementos, un elemento y un enlace. Además, este es el enlace principal que hace referencia a la primer nodo, al primer nodo, y el primer nodo hace referencia al segundo y así sucesivamente. Además, en el último elemento de la lista, este ya no apunta a nadie.
Se lo representa así o también así, como quieran llamarlo. Ese elemento significa el elemento null, que significa que ya no hay más elementos siguientes, es el último. Y eso lo podemos ver aquí, representación del último elemento. Ya les he dicho, puede ser con esta línea así, o puede ser con esta cosita aquí, ¿no? Que significa null, o si quieren le ponen null, cualquiera de los tres. Ese es el último elemento porque ya no hay más elementos posteriores. Entonces, esa es la representación de una lista. ¿Cuáles son los análisis de un proceso de lista versión vector? Dice que para hallar el fin y el inicio, ambos tienen un costo de O de 1, para el siguiente elemento O de 1, para el anterior en la representación contigua O de 1 y en la lista O de n. Para determinar si una lista está vacía o una estructura vacía, O de 1 ambos, para la recuperación de un dato O de 1, longitud O de 1. Pero en lo que va a perder toda la vida un vector respecto a una lista es la inserción. Y ustedes saben que las estructuras todo el tiempo se insertan. No hay una estructura que no se inserta. Es lo más utilizado la inserción y la eliminación, ¿no es cierto? Entonces, en el vector se utiliza O de n, es el costo, y en la lista O de 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vector, atiendan bien esta idea, el vector es así, y la lista es así. Este es el elemento de la lista y este es el elemento del vector. Este es un array. Yo puedo tener elementos aquí 1, 2, 5, 7, 10, 15. Y aquí lo mismo 1, 2, 5, 7, 15. Este está apuntando allá, este está apuntando allá, este está apuntando allá y este apunta, digamos, allá también, que son más. Si es un vector y esta es una lista, miren la inserción. Si yo quiero insertar un valor, por decirte, insertar el elemento 4, tiene que insertar bajo un orden, porque los datos tienen que tener un orden, ¿no es cierto? Todos los datos en la base de datos tienen un orden para la misma búsqueda. Entonces, este 4 le corresponde aquí. ¿Y yo qué hago con todos estos datos de la derecha? ¿Qué haría para insertar el 4? Lo que tengo que hacer es migrarlo allá, migrarlo allá, migrarlo allá y migrarlo allá, para que el 4 ingrese ahí. ¿Cuánto cuesta ese desplazamiento? O de n, porque si son n elementos, O de n. Si son 1 millón de desplazamientos. Cuesta O de n. En cambio, en la lista no, porque si yo quiero insertar el mismo 4, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a crear una cajita que tenga 4. Entonces, yo voy a agarrar esta flechita y le voy a direccionar al 4. Y el 4 va a agarrar y voy a direccionar al 5. O sea, ¿cuánto he tardado en hacer? O de 1. Porque poner este enlace al 4, ¿cuánto tarda? O de 1. Y del 4 al 5, O de 1. No hay desplazamiento. Por eso es que su costo es O de 1. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Hola, hola, ¿se entiende o no? Hola. Hola, hola.
¿Se escucha? Sí, ingeniero. Bien, ¿se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Bien, en la eliminación exactamente va a ser lo mismo. ¿Qué va a pasar si yo quiero eliminar el 5? Voy a tener al revés, ¿no? Desplazar todos estos elementos hacia la izquierda. ¿Cuánto cuesta? O de n. Y si yo quiero eliminar el 5 o el 2, automáticamente lo único que hago es este enlace, hago que apunte al siguiente elemento. Nada más. Entonces, ese costo de hacer que apunte al siguiente elemento, ¿cuánto cuesta? O de 1. Entonces, lo mismo, la eliminación y la inserción en una lista es bastante liviano, es bastante sencillo, o de 1. En cambio, en un vector es muy caro. Si yo tengo 10 millones de elementos a la derecha, el vector me va a hacer sufrir mucho proceso porque va a ser 10 millones de desplazamientos. Por eso es que las bases de datos están netamente hechas en base a una lista, porque sus procesos de inserción y de eliminación son bastante livianos. Por eso es que la base de datos, cuando hace una consulta, ese rato de millones de datos, ¡pic!, le devuelve la consulta, o la actualización o la eliminación. Es bastante, pero bastante, muy barato es el costo en el proceso de una lista. Por eso que las bases de datos, jóvenes, están en base a listas y a árboles. ¿De acuerdo? Entonces, ese es su fundamento de una base de datos. Lista y árboles. No vectores, porque el vector es muy caro en la actualización de un elemento. Eso es respecto a los costos de una lista. La clasificación de las listas podemos determinar bajo la siguiente categoría. Puede ser una lista simplemente enlazada, que es la que hemos visto ahorita. Esta, ¿no? Esta. Una lista doblemente enlazada, una lista circular y una lista doblemente enlazada circular. Eso en su texto ustedes lo tienen en el nuevo que les he dado, lo tienen los gráficos. Entonces, esa es la representación. Aquí lo podemos hacer lista simple, una lista así, con datos del mismo tipo, un solo enlace. Lista simple. Simple. Doble. ¿Cuál es una lista doble? Una lista doble, nombre lo indica, doblemente enlazada. Tiene un nodo con 2 elementos. Aquí es 1, 2 y 3. Este caballero apunta a la derecha y este caballero apunta a la izquierda. Y este apunta a null y este apunta a null.
Además, tiene una cabeza de lista L y aquí un final que apunta al otro lado. Doblemente enlazado. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre simple y doble? O sea, ¿cuál se llama desde el punto de vista funcional? ¿Cuál es la diferencia entre simple y doble? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Le voy a regalar puntos. En doble tiene tanto para el siguiente y para regresar, pero la simple tiene una sola fecha que solamente va hacia adelante. Ya, muy bien. ¿Qué se llama usted? Melissa. Ya, Melissa me hace recuerdos. Cuando pasemos clase, me dice, soy Melissa, ¿ya? Ok, está bien, gracias. 5 puntos le voy a regalar. Correcto. La lista simple básicamente es unidireccional, se llama. Solo puede ir en una dirección. Y la doble es bidireccional. Puede ir tanto hacia adelante como hacia atrás. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Aparte de ser unidireccional o bidireccional, como dice su compañera. Es que cuando es unidireccional y yo estoy parado aquí en este nodo, vamos a poner una personita aquí, yo solo puedo mirar hacia adelante. ¿Quién está delante de mí? No sé quién está atrás de mí. Por eso es unidireccional. Si yo estoy parado ahí con un puntero, yo no puedo saber quién me está apuntando a mí. Yo no puedo tener esa capacidad. ¿Quién está apuntándome? Es decir, no puedo mirar atrás. Solo puedo mirar hacia adelante, hacia atrás. Y esa es una limitante, porque si yo estoy parado aquí y por algún motivo quisiera ir al nodo anterior, no puedo. No puedo ir. Solo puedo ir al nodo siguiente. En cambio, si yo estoy parado aquí con un puntero, si yo quiero ir y mirar para adelante, pues lo hago con el nodo que está apuntando hacia adelante, hacia adelante. Pero si yo quiero mirar hacia atrás, ¿qué nodo me está apuntando a mí? También puedo ir por este lado, por el nodo que está apuntando a la izquierda. Es decir, puedo desplazarme hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso me ayuda mucho porque hay estructuras donde tengo que ir hacia adelante y hacia atrás. En cambio, con esto no puedo ir hacia atrás. Tendría que utilizar variables para ir hacia atrás. Pero esas mismas variables van a ser unidireccionales. En ningún momento van a poder ir para atrás. Todas van a tener que ir para adelante. En cambio, aquí puedo ir en ambos sentidos. Otro ejemplo, si yo quisiera insertar un elemento al final de esta lista simple, aquí quisiera insertar aquí, tengo que hacer un desplazamiento, ¿no? Para llegar hasta el último nodo y recién hacer el enlace. En cambio, si yo quisiera insertar por acá, por este lado, un nuevo nodo, yo no lo voy a hacer desde acá. Yo lo voy a hacer desde la posición última, que no me va a costar nada. Es decir, el acceso puede ser desde el inicio o desde el fin. Direccional, bidireccional. Si es desde el fin, voy a ir hacia la izquierda. Si es desde el inicio, voy a ir hacia la derecha. Entonces, yo puedo tener esa capacidad de ir de un lado al otro, acceder del inicio o del final. En cambio, cuando es simple, solamente puedo acceder desde el inicio, no desde el final. ¿Se entiende? Sí se entiende. Muy bien. Aparte tenemos otra estructura que es una lista circular, dice. La lista circular tiene la característica de que el último elemento no apunta a nulo, sino apunta a sí mismo. Es decir,
Se está convirtiendo en un círculo vicioso. El 1 apunta a 2 y el 2 apunta a 3 y 3 apunta a 1. Este es un ciclo infinito. ¿Cuándo se utiliza este tipo de estructura? Cuando así lo requiere el funcionamiento de lo que se va a modelar. Por ejemplo, un barajo de cartas, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando yo saco una carta? Abajo hay otra carta, abajo hay otra carta, saco esta. No me sirve, lo vuelvo a poner atrás. Saco esta carta, no me sirve, lo vuelvo a poner atrás. Es una cola. Ahí me sirve este tipo de estructura, ¿no? Y la lista circular doble es lo mismo que esto, que apunta el último, apunta al primero y el primero apunta al último. Viceversa, ¿no? Eso sería una estructura de datos, se podría decir, doble con doble referencia. ¿A qué me estoy refiriendo? A que básicamente una estructura de datos doblemente enlazada circular es, yo tengo la cabeza, apunta al primer elemento, el primero apunta al segundo y el segundo apunta al tercero. Pero el tercero apunta al segundo también y el segundo al primero. Y al tercero apunta un elemento último, ¿no? Ahora, este obviamente va a apuntar a este. El primero apunta al último. Y el último va a apuntar hacia el primero. Esa es una lista circular. Entonces, ambos vamos a poder ir de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 2, en bidirecciones, pero ya no hay un fin, simplemente es un círculo igual, para poder desplazarlo. Entonces, lista simple, lista doble, circular y doblemente circular. Esos son los 4 tipos de lista. ¿Qué operaciones debe tener una lista? Siempre el constructor, un método que me permita imprimir, los modificadores como son los headers, insertar, eliminar, modificar, los headers. Y los getters de consulta, si está vacía, el tamaño de la longitud de la lista, la recuperación de un elemento de la lista, si está llena. ¿Por qué la longitud? Porque siempre en una lista, como no es un vector, no sabemos cuántos elementos vamos a tener. Para ello necesitamos utilizar una variable que me determine la cantidad. En cambio, en un vector, facilito de saber cuántos elementos tiene un vector. Sacamos la longitud del array, el getLength, y ya sabemos cuántos elementos tiene un vector. Pero en la lista no sabemos, no es un vector. Son pedazos de memoria que están distribuidos por todos lados. No podemos saber cuántos elementos tiene. Entonces vamos a tener que crear un método, sacar cantidad o longitud de la lista, mediante una variable que después ya lo vamos a ver. Eso sería básicamente los métodos básicos de una lista. El insertar, el modificar, el eliminar los headers. Y los getters, el sacar datos o el get datos o recuperar, como está acá. El determinar si una lista está vacía. El determinar si una lista, qué longitud tiene. Y opcionalmente podemos determinar si una lista está llena. Como este tipo de estructuras son de tipo dinámico y dependen de la memoria, se puede determinar si hay memoria todavía para la lista, porque puede ser que no haya ya memoria. Entonces se hace una simulación. Se crea un objeto. Si ese objeto no ha sido creado, quiere decir que ya no hay memoria. Entonces sería una lista llena. Pero si ese objeto ha sido creado, no ha sido null, entonces hay todavía memoria, entonces podemos insertar un elemento más. Pero eso ya desde el punto de vista de la memoria. ¿De acuerdo? Esta estructura se puede representar simuladamente bajo una estructura secuencial, un array, que me pueda simular
el funcionamiento de una lista. De hecho, el sistema operativo que nosotros conocemos, el DOS, el Windows, para la asignación de memoria, de toda la memoria, utiliza una lista, ¿sí?, basada en array. Es una simulación que me permite saber qué elemento es el primero y qué elemento es el segundo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es básicamente su funcionamiento de una representación. Por ejemplo, aquí, esta es la representación de un array. Aquí el array está 1, 2, 3, 4, ¿no? A ver, dice el dato que es ¿a dónde apunta el siguiente? ¿Quién es? Le está diciendo. Me dice que es el siguiente es 4. En la posición 4 aquí es B. O sea que B es el siguiente. El siguiente, ¿quién sería? 7, dice. ¿Quién es 7? Aquí está diciendo que 7 es C. ¿Me entiende? Entonces, esa sería básicamente la representación simulada. El siguiente, se está mal. ¿Quién sería el siguiente? ¿Qué posición debería poner aquí? A ver, ¿quién me dice? 6. 6. 2. 2. Cierto. El siguiente es 2. Entonces agarra y dice, el siguiente es 2. D. ¿Y el siguiente de D quién sería? 6. El siguiente es 6. Aquí está 6. E. Y el siguiente de E dice, ya no hay más. Menos 1. Ahí murió la lista. Entonces, ¿qué hace? El sistema operativo así administra la memoria. Agarra, pone el dato y el siguiente elemento, ¿quién es? Dice, la dirección de memoria de esto. Es el 4. Entonces agarra y está apuntando básicamente así. A 4. Este es B. De B agarra y dice, el siguiente elemento es 7. El siguiente elemento es 7. Lo vamos a hacer por este otro lado. Miren, así. El siguiente es 4. El siguiente es 4. Agarra y está apuntando ahí. 7. El siguiente es 7. El siguiente es 7. Este está apuntando a 7. El siguiente es 2. El siguiente es 2. El 2 agarra y de aquí está apuntando a 2. Y el siguiente, ¿cuánto es? Dice, es 6. El siguiente es 6. Está apuntando de aquí a aquí. Entonces yo puedo hacer un recorrido. Este es como una simulación de una lista. Miren, ¿cuál es el siguiente? Pero ya por direcciones del vector, posición del vector. Es así como maneja la memoria el sistema operativo. El sistema operativo, ustedes lo conocen, hace esta operación. Tenemos una memoria RAM, así. Y tenemos registros. Caramba, difícil dibujar con esto. Tenemos registros, ¿no? Registro, 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 registro. Y cada uno tiene sus direcciones, ¿no ve? Dirección de memoria. La dirección A1, A00B, direcciones. ¿Cómo administra pues el sistema operativo tan eficientemente la memoria? Cuando yo inicio el sistema operativo está todo vacío, blanco. Enciendo la computadora, está vacío. Pero agarro yo y enciendo la computadora y carga el sistema operativo y ocupa todo esto. Está copado. Después abro NetBeans y me ocupa todo esto. Este es el sistema operativo. NetBeans agarra y me ocupa todo esto. Después luego agarro y utilizo Word y me ocupa todo esto.
Así va subiendo la memoria, ¿no? 20%, 30% de uso. Esto está libre. Agarro y abro un documento cualquiera y el documento me utiliza un pedacito nomás. El documento me utiliza, el Word me utiliza este pedacito. Luego agarro y abro una planilla de Excel. Y en la planilla de Excel me utiliza este pedacito. Miren, está administrando. Y luego agarro y entro al navegador de Chrome y el navegador de Chrome utiliza esta partecita. Pero lindo fuera pues que sea contigo. ¿Qué pasa? Agarro y después digo, lo voy a cerrar Word. Y después abro otro programa. Un programa más grande. No va a entrar en este pedacito. O va a entrar, no va a entrar, es más grande. Entonces, ¿qué hace? Busca y dice, aquí vamos a abrirlo aquí. Hay libre aquí, esto. Pero miren, ya hay un pedazo en blanco ya. ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? Va utilizando diferentes programas, utilizo aquí, así, pero quedan espacios en blanco. Entonces, yo al hacer una estructura de datos, básicamente, ¿qué es lo que hace este? Agarra y dice, pues no, quiero abrir un programa cualquiera. No hay espacio, no me va a decir, hay espacio, solamente que está separado. ¿No? Puede ser que yo haya borrado aquí, esto se haya liberado, esto es simplemente haya estado ya ocupadito aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Cuando hay espacio pero no está contigo, agarra, todo lo maneja así. Agarra y dice, yo te voy a asignar este pedacito, pero el siguiente pedazo que hace falta para que sea completo está aquí. Entonces hace un puntero. En esa dirección de memoria está el otro pedazo. No hay más espacio, no. Hay otro pedacito aquí. Entonces lo asigna aquí y el siguiente elemento está ahí. O sea que está agarrando y direccionando. Dice, ¿cuál es el siguiente pedazo? ¿Dónde está? En esta parte de la memoria. Ahí está. ¿Cuál es el siguiente pedazo? Aquí está, en esa parte de la memoria. De tal manera que todo lo que nosotros hacemos en la computadora, porque estamos liberando y asignando memoria todo el tiempo, abriendo ventanas, cerrando ventanas, abriendo programas, cerrando programas, abriendo archivos, cerrando archivos, todo está en blanco y utilizado por todo lado. Por todo lado hay espacio en blanco y todo. Entonces, ¿cómo lo manejarían si no es por referencia como esto? ¿Quién es el siguiente pedazo? Está en tal dirección de memoria. Es esto. ¿Quién es el siguiente pedacito? Está en tal dirección de memoria. Entonces, básicamente, no está todo contigo. Todo está separado, pero necesitamos las direcciones de memoria. ¿Cuál es ese siguiente elemento? ¿Me entienden? ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, esa es la forma como administra la memoria. ¿Solamente administrará de esa forma la memoria RAM? No, el disco duro lo mismo. Hagan de cuenta que este es el mismo disco duro. Todo el tiempo estamos eliminando, insertando, copiando archivos a nuestro disco duro. Pero nuestro disco duro, al copiar archivos, eliminar, borrar, todo, está por todos lados diseminado pedazos de datos. Y hay datos en blanco. ¿Qué se tiene que hacer cuando hay mucho dato en blanco y está todo? Porque el disco duro, al acceder de aquí a aquí, de aquí a aquí, todo eso, cuando era la agujita del disco duro que ustedes conocían, que era metálico, sufría mucho la aguja. Ahora que ya son discos
rígidos, prácticamente disco ya como una tarjeta, un flash memory más rápido, ya no hay un disco, ya no hay una aguja que está sufriendo, pero igual tiene un costo de a agarrar y acceder a esta parte de la memoria y a esta parte de la memoria y a esta parte de la memoria. ¿Qué hace el disco duro, el sistema operativo, cuando mi disco duro está totalmente diseminado la información por todos lados, porque he eliminado, he insertado y todo eso? ¿Qué hace el disco duro? ¿Cómo podemos arreglar eso? A ver quién me dice. ¿Cómo lo arreglamos? Tiene una herramienta el disco duro. ¿Qué se llama esa herramienta? Fragmentación. Correcto, un defragmentador de disco. ¿Y qué hace el defragmentador de disco? Lo que hace básicamente es todo lo que está desordenado, ¿no? Dice, a ver, vos cuál eres. Empieza aquí, después, entonces lo va poniendo todo contigo para que sea más rápido, ¿no? El acceso. Entonces, el defragmentar va poniendo todo ordenado contigo. Y lo demás, ¿lo ve? Se va poniendo en su lugar y queda así el disco duro, ¿no? Cuando está defragmentado, todo juntito. Y todo esto libre. Entonces, un disco duro defragmentado es toda la información está contigua y esto está libre. Eso es lo que hace el sistema operativo para mejorar el rendimiento del disco duro. Pero eso a la larga no va a durar, ¿no es cierto? Porque vamos a seguir en esta parte que está, en teoría, todo está junto. Tarde o temprano vamos a borrar, vamos a empezar a generar espacios en blanco. Cuando copiemos un archivo nuevo, en esos espacios en blanco vamos a acceder de nuevo, vamos a rellenar. O sea que otra vuelta va a hacer esa misma operación. Pero esa es la forma como administra el sistema operativo, mediante una lista, ¿sí?, de vector simulado. ¿Me entienden, no? Entonces, esa es su finalidad. Ahora, cuando yo formateo el disco o cuando borro un archivo, a ver, pónganse un poquito a pensar. Yo copio un archivo de cualquier lugar a un flash memory, a un disco duro, lo que sea. ¿Cuánto tarda? Tiene sus minutitos. Si copio 5 gigas, 4 gigas, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo esto, ¿no? ¿Cuál es el primer elemento? A, el siguiente es B, en la posición 4. Está registrando en el disco duro. Pero ¿por qué cuando yo he copiado 5 gigas y me ha tardado 2 minutos, agarro y esos 5 gigas lo borro, aprieto del, y en menos de un segundo ya está borrado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo agarre y tarde en copiar 5 gigas en 2, 3 minutos, pero yo pueda borrar esa misma cantidad de datos en un segundo? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? ¿Quién me explica y le regalo otros 5 puntos? ¿Qué hace? ¿Por qué cuando yo borro un archivo tarda menos de un segundo? Y el copiar ese mismo archivo tarda minutos, hasta ahora. Porque solo le quita Lo el que hace dato. es borrar la dirección. Elimina lógicamente. Elimina la dirección y A no ver, así el archivo se sobreescribe. los dos que han hablado, que se llama la niña y que se llama otro compañero. A ver, primero la niña. ¿Qué hace? Borra la dirección y no así el archivo porque después lo sobreescribe. ¿Cuál dirección borra? Donde se encuentra el archivo en el disco. ¿La dirección? La marca como disponible para después sobreescribirla. O sea, lo ponen en cero. Eso me refiero como un borrado lógico. O sea, cambia 1 por 0, o sea, diciéndole que está disponible. Ya, pero ¿qué dirección se llama esa?
¿Qué dirección se llama eso? Enlace. No. ¿Qué se llama esa dirección? Es la única que borra el sistema operativo. No borra nada más. ¿Los registros? No. Nudo. No. A ver, yo les pongo aquí en este vectorcito. Esta es la memoria. ¿Cuál es si yo borro ese dato, chao todos estos datos, A, B, C, D, E. ¿Cuál dirección lo borro? A ver. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Cuál es el primer elemento de esto? Jóvenes, ¿cuál es el primer elemento? ¿Se escucha? ¿Un sector? No. Este es el sector. Este es lo que borra. A esto se llama pista. Si yo agarro y lo borro esto, ¿voy a poder acceder a A? No. Y aunque A esté con referencia a 4 y B esté referencia, basta que borre este índice, el primero, el elemento fundamental, ya no puedo acceder a ninguno de estos. Se fue, chao. Entonces lo que los discos duros o el sistema operativo maneja de la siguiente manera. Cuando era un CD cilíndrico, esto era el CD, lo que borraba para formatear o para eliminar un archivo, lo que sea, es esta pista, la que está bien en la parte más interior. Esa pista. Y a eso le llamaban la pista 0. Esa pista es la que me dice, cuando nosotros abrimos el explorador de Windows, dice, el archivo tanto está desde este pedazo hasta el primer elemento está ahí, en la pista, pero es este. En la dirección de memoria tanto le está diciendo. El archivo tanto, el video tanto, está en el primer elemento, está aquí, le está diciendo. Y este obviamente ya enlaza aquí, y este enlaza aquí, donde sea. Pero el primer elemento, cuando nosotros leemos un archivo, el sistema operativo va y lee la pista 0. Y esa pista 0 le dice, este nombre de archivo, este archivo está en tal dirección. Y este ya va al siguiente pedazo y así. Entonces, cuando nosotros agarramos el sistema operativo, borramos un archivo, estamos borrando aquí, en la pista 0. Estos datos van a seguir enlazados, pero ya no podemos acceder. Simplemente vamos a borrar el primer elemento, la primera referencia, esta. Si yo no sé cuál es el elemento que va a A, que es el 0, yo no puedo ya saber lo demás. Entonces borramos de forma lógica, como ha dicho uno de ellos, la pista donde está la referencia al primer dato de ese archivo. Borramos los datos en la pista 0. Ahora, como ya los discos duros ya no son cilíndricos, ya no son como un CD metálico, igual tienen su pista 0. Ahí está la pista 0, donde están todos los archivos.
este empieza ahí, este empieza ahí, Entonces yo agarro y borro esta pista, chao los demás. Ya no hay nada donde, por más que los datos estén enlazados, si yo borré en la pista 0, ya no puedo acceder a ese tipo de archivo. Ya no sé su ubicación, dónde está. En realidad, cuando nosotros leemos el explorador de Windows y hacemos esta operación, ahí, entonces básicamente nos está mostrando todos los archivos, ¿no ve? ¿Sí? Nos está mostrando todos los archivos. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que lee el explorador de Windows? Básicamente lo que lee es esta pista. Cuando vemos el explorador de Windows, está leyendo todo esto. La pista 0, ¿dónde están esos archivos y sus nombres? Cuando yo hago doble clic en el archivo, ese archivo está en tal posición y recién abre. Pero si yo agarro y lo borro ese archivo, lo estoy borrando de la pista 0. Ya no aparece en el explorador de Windows. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, esa es, digamos, para que se den cuenta, ¿no? Hasta los mismos, la forma de almacenar la información, ya sea en una memoria, en un CD, en un flash memory, lo hacemos de esa forma. La pista 0 y después la referencia al siguiente elemento, ¿no? De aquí vaya y así. Esa es como se guarda, se recupera y se representa la información. Aquí está, miren, más detallado cómo vamos insertando un elemento y ponemos cuál es su siguiente elemento, el siguiente enlace, ¿no? Esta representación, por ejemplo, es una lista basada en array. Me gustaría que lo implementen. Es un valor y el elemento siguiente, de tipo entero ambos. Esta es una lista basada en un array. Implementenlo. Y este ya es una lista basada en puntero. Para la siguiente clase ya vamos a ver ya una lista basada en puntero para luego implementarlo los demás tipos de lista. Aquí está el TDA nodo, que es lo más fácil que podemos hacer y lo vamos a explicar rápidamente. Y en base a ese nodo vamos a empezar a implementar la TDA lista enlazada. Con una lista enlazada vamos a crear una lista doblemente enlazada y una lista circular, como ya hemos visto hace rato. Una lista circular, esta es su implementación. Y una lista doblemente enlazada, como ya hemos visto hace rato, dos enlaces, izquierdo y derecho. ¿No es cierto? Aquí vemos el proceso de inserción, cómo insertamos y lo que se debe hacer para insertar un elemento. ¿Sí? Y una lista doblemente circular que sea en sí misma apuntada, ¿no? Y aquí está su implementación de una lista doblemente circular. Para luego hacer una lista genérica. Una lista genérica, si bien les voy a enseñar yo cómo implementar una lista y el manejo de una lista con números, en la vida real lo que no vamos a hacer es utilizar números, ¿no ve? ¿Acaso en la base de datos, en la computadora, en la memoria, solo números almacenamos? No, almacenamos información de cualquier tipo. Y si yo solamente sé hacer una lista de tipo entero, no me va a servir. Entonces yo voy a almacenar, puede ser string, puede ser una persona, una carta, puede ser un color, un objeto, una fracción, cualquier cosa yo puedo almacenar en una lista. Entonces para ello tengo que utilizar una lista que me soporte cualquier tipo de información. Pero una vez aprendido el tema de lista, vamos a ver listas genéricas, que es lo mismo, solamente ya con una visión más general de almacenamiento de cualquier tipo de información. ¿De acuerdo? Y con eso vamos a acabar el tema de lista. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, todo claro.
Muy bien, la siguiente clase entonces vamos a empezar con el tema de lista, el TDA nodo y el TDA lista, no se pierdan por favor, ya sea presencial o virtual, pero por favor no se pierdan y atiendan, ¿de acuerdo? Bien, vamos a quedar ahí entonces, continuamos la siguiente clase. Las dos personas que opinaron, ¿cuál es su nombre?